Vamos a hacer el problema número 8 de la relación 2 de problemas de ingeniería química. El enunciado dice: se está estudiando la síntesis de metanol basada en la reacción de hidrógeno y dióxido de carbono a gran presión. Ahí se muestra la reacción. El hidrógeno y el CO2, que se hacen reaccionar en proporciones estequiométricas, se producen por un proceso de reformado de gas natural y contienen el 0,5% en volumen de inerte. En el reactor se obtiene una conversión por paso del 60%. La concentración de inertes que entra en el reactor debe mantenerse por debajo del 2% en volumen. El proceso se realiza en estado estacionario y se puede admitir que todas las corrientes se comportan como gases ideales. Calcular cuántos moles se deben recircular por cada mol de alimentación que entra en el reactor y cuántos moles se deben purgar por cada mol de alimentación fresca. Vamos a realizar el problema que acabamos de leer el enunciado. Primero vamos a poner la reacción que tiene lugar. Es CO2 más 3 de hidrógeno da metanol y agua. Y el dibujo, que lo tenemos abajo, nosotros partimos de un mezclador. Esta corriente del mezclador pasa a un reactor. Del reactor a un separador. Del cual sale una corriente pura de metanol, otra corriente pura de agua, otra corriente que va a un divisor, donde tenemos una corriente de purga que contiene inerte, hidrógeno y CO2. Otra corriente de recirculación que se llama R, que tiene los mismos componentes y la misma composición que la corriente P. Aquí el mezclador entra una corriente F que contiene hidrógeno, inerte, hidrógeno y CO2, y una corriente F', que es la que entra al reactor. Ya tenemos el dibujo realizado y el problema lo que dice es que se hacen reacciones en proporciones estequiométricas. O sea, todas las corrientes están en proporciones estequiométricas. El contenido de inertes en F es del 0,5%, la conversión por paso es del 60%, y la concentración de inertes que entran al reactor deben mantenerse por debajo del 2%. O sea, aquí 2%. Y nos pide la relación entre los moles que se recirculan y los moles que se alimentan al reactor, y la relación entre los moles que se purgan y los moles que se alimentan al sistema. Bien, vamos a poner nombre a las corrientes. Esta va a ser la corriente A
y esta va a ser la corriente B. Ya de primeras podemos observar fácilmente que las corrientes A y B deben de ser iguales, ya que en ninguno de los momentos sale A en algunas corrientes o entra A en algunas corrientes, y exactamente igual con B. O sea, metanol y agua exclusivamente salen por esas corrientes y exclusivamente se forman por reacción química. Por lo tanto, A es igual a B. Pero también tenemos que, al ser la alimentación en proporciones estequiométricas, sabemos que el sumatorio de todas las composiciones tiene que ser igual a la unidad en fracciones, en este caso en volumen. Por lo tanto, la composición en hidrógeno y en CO2 de la corriente A, AXH2 más X de CO2 más X de inerte tiene que ser igual a 1. Eso en todas las corrientes donde solamente hay esos tres componentes. Y como además dice que en todos ellos la proporción es estequiométrica, según la reacción tenemos arriba que reaccionan 3 moléculas de hidrógeno con una molécula de CO2. Por lo tanto, el contenido de hidrógeno va a ser triple que el de CO2. Así que esto también será igual a 3x de CO2 más x de CO2 más x de inerte, o lo que es lo mismo, 4x de CO2 más x de inerte. Por lo tanto, en todas aquellas corrientes que sabemos la composición de inerte, automáticamente podemos saber la composición en CO2 y la composición en hidrógeno. Así, la composición de CO2 en la corriente F es igual a 0,24875 y la composición de CO2 en la corriente F' es igual a 0,245. En el resto de corrientes no sabemos la composición, pero sí sabemos que en todas ellas la proporción es estequiométrica. Lo primero que voy a hacer va a ser plantear el balance de materia al sistema reactor más separador más divisor. Vamos a hacer balance a moléculas. Y las unidades de todos los balances van a ser de kilomoles por hora. Todas las corrientes van a estar en unidades de kilomoles por hora igualmente. Vamos a empezar haciendo los balances a los productos primero, después lo haremos a los reactivos. El producto podemos considerar bien el metanol, bien el agua, son los dos productos, los dos salen en igual cantidad, los dos se generan por igual en la reacción. Por lo tanto, como A y B son además iguales, da igual que hagamos el balance a metanol o agua. Pero bueno, como el producto principal va a ser metanol, pues vamos a hacerlo a metanol. Sabiendo que el resultado va a ser igual al del agua. Entonces, metanol que entra es 0, el que sale en este caso es la corriente A,
y el que se genera será todo el que corresponde al CO2 que reacciona. Por lo tanto, el CO2 que entra en el reactor es F' por su composición en CO2. Es el que entra. Y ahora por la conversión por paso. Y como la estequiometría es 1,1, pues bueno, ese es el metanol que se forma, que también es el agua que se forma. Y ahora vamos a plantearlo al CO2. El CO2 que entra en el reactor es F' por X' de CO2. El que sale es el correspondiente al que sale del divisor en las corrientes R y P, por lo tanto será R más P por la composición de CO2 en ella, y el que reacciona pues será lo que entra por la conversión por paso, y eso es igual a 0. Al hidrógeno no tiene sentido que lo planteemos, ya que su composición siempre es 3 veces la del CO2, entonces el balance es exactamente el mismo. Y si vamos a plantear el balance a inerte, entonces los inertes que entran en el reactor son F' por, y aquí voy a poner ya su valor del 2%, y salen tanto por P como por R, por lo tanto menos R más P, y la composición de inerte en P. Como no reacciona porque es un inerte, esto es igual a 0. Poniendo números a las ecuaciones, nosotros tenemos aquí una ecuación número 1, una ecuación número 2, una ecuación número 3, y podemos poner esta de aquí arriba como la número 4. De tal forma que si elegimos como base de cálculo F' igual, por ejemplo, a 100 kilomoles por hora, nosotros automáticamente obtenemos por la ecuación 1, obtenemos la corriente A de metanol que sale. Como A igual a B, también sabemos la corriente B de agua. Por la ecuación 2 nosotros determinamos el valor de R más P por la composición en P de CO2, y con la ecuación 3 determinamos el valor de R más P por la composición en P de inerte. Despejando de la ecuación 4 la relación que existe entre XY y X de CO2, se determina que X sub Y es igual a 1 menos 4X de CO2. Entonces así se obtiene con la base de cálculo F' es 100 kilomoles hora, que A es igual a B igual a 14,7 kilomoles por hora. Por la ecuación 2 obtenemos que R más P por la composición en P de CO2 es igual a 9,8. Con la ecuación 3 obtenemos que R más P por la composición en inerte es igual a 2. Y si observamos bien, podemos relacionar estas dos últimas expresiones
de tal forma que obtenemos que R más P es igual a 9,8 entre la composición de CO2 e igual a 2 entre la composición en inerte en la corriente P. Bien, numerando las ecuaciones, esta era la ecuación número 4 y de esta última ecuación voy a despejar, que podemos ponerlo si queremos, la ecuación número 5. De esa ecuación 5 yo voy a despejar la composición de inerte, que será igual a 2 partido por 9,8 por la composición de CO2 e igual, en la ecuación 4, a 1 menos 4xp de CO2, donde solamente hay una incógnita que determinamos y sacamos la composición de CO2 en la corriente P y en la corriente R. Es 0,23786. Bien, con esa corriente determinada, nosotros podemos determinar también el valor de R más P en la ecuación 5. R más P sale que es igual a 41,2 kilomoles por hora. Para determinar R hemos de realizar el balance de materia al mezclador. Balance que vamos a realizar únicamente el total F más R igual a F' y a CO2, porque la composición es en relación estequiométrica, y ya sabemos las composiciones de tanto F como R y F'. F por X F de CO2 más R por X P de CO2 es igual que F' por X' de CO2. De tal forma que F y R salen 65, F y 34,44 R kilomoles hora. Con R, puesto que conocemos R más P, sacamos que P es igual a 6,76 kilomoles hora. De tal forma que, en base a lo que nos pide el problema, R partido por F' es igual a 0,344 y P partido por F es igual a 0,103. Y de esta forma tenemos resuelto el